Imagina que llevas años construyendo tu vida en Estados Unidos. Tienes un trabajo estable, amigos, tu familia, quizás hasta tus hijos nacieron aquí. Y de pronto, un día, recibes una noticia devastadora. Tu permiso de vivir y trabajar ya no existe. Tienes que regresar a un país que dejaste hace décadas y lo peor, ese país no está preparado para recibirte. No hay empleo, no hay oportunidades y prácticamente te dicen que ya no eres bienvenido. Esto no es un escenario hipotético, es lo que cientos de miles de migrantes enfrentan cada vez que un gobierno decide acabar con el TPS, el estatus de protección temporal. El TPS fue creado en 1990 para dar protección a personas que provienen de países afectados por guerras, desastres naturales o crisis políticas. En la práctica, ha significado una oportunidad de vida. Millones de migrantes han podido trabajar legalmente, enviar dinero a sus familias y construir un futuro en Estados Unidos. Muchos de ellos llevan aquí más de 20 años, han formado hogares, negocios y han aportado a la economía estadounidense. Sin embargo, durante el gobierno de Donald Trump comenzó una ofensiva para terminar con estas protecciones. Trump y su equipo argumentaban que el TPS fue diseñado para ser algo temporal y que no había razones para mantenerlo. Bajo esa visión, cientos de miles de personas quedaron en un limbo, enfrentando la posibilidad real de ser deportados a países que todavía hoy enfrentan violencia, pobreza y gobiernos inestables. En este video vamos a analizar cómo las decisiones de Trump pusieron en jaque a más de 300.000 venezolanos, decenas de miles de hondureños y nicaragüenses y cientos de miles de haitianos. Veremos cuáles fueron los argumentos de su administración, cómo reaccionaron las cortes, qué consecuencias humanas y económicas se anticipaban, y también qué países lograron, como El Salvador bajo el liderazgo de Nayib Bukele, encontrar una salida para evitar una catástrofe social. Después de entender qué es el TPS y por qué es tan vital, toca analizar las decisiones que tomó la administración de Trump. Fue ahí donde comenzó una batalla legal y política que puso en riesgo a cientos de miles de familias migrantes. Trump y su equipo sostuvieron una idea sencilla pero devastadora. El estatus de protección temporal debía ser eso, temporal. Con ese argumento, el Departamento de Seguridad Nacional empezó a desmantelar uno a uno los programas que protegían a distintas personas que buscaban escapar de la violencia y pobreza de su país. Primero fueron los nicaragüenses y hondureños, más de 72.000 hondureños y 4.000 nicaragüenses que habían recibido TPS desde 1999 tras el paso del huracán Mitch quedaron sin esa protección. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que ambos países habían tenido tiempo suficiente para recuperarse, señalando como ejemplo la reactivación del turismo y el crecimiento de sectores como la energía en Nicaragua. De esa decisión no solo ignoraba la pobreza, la violencia y la inestabilidad política que todavía sacuden a la región, también marcaba un precedente. El gobierno de Trump no estaba dispuesto a extender el TPS más allá de lo estrictamente necesario. Pero la ofensiva no se detuvo allí. En sus primeros meses de su segundo mandato, Trump eliminó el TPS para más de 348.000 venezolanos y más de 521.000 haitianos. En todos los casos, la justificación era la misma: el TPS no puede ser permanente. La tensión escaló con Venezuela. Un juez federal en San Francisco, Edward Chen, había dictaminado que la forma en que el gobierno intentó cancelar el TPS fue ilegal, acusando al Departamento de Seguridad Nacional de actuar con premura y sin fundamentos sólidos. Aún así, Trump llevó el caso hasta la Corte Suprema, pidiendo una orden de emergencia para poder expulsar a más de 300.000 venezolanos. El procurador general, John Sauer, llegó a acusar a los tribunales inferiores de desobedecer a la Corte Suprema y de frenar decisiones que, según él, estaban totalmente justificadas. Así, lo que parecía un asunto meramente administrativo se convirtió en una verdadera batalla legal entre jueces, abogados y el propio presidente. En medio de esa disputa, la vida de cientos de miles de migrantes quedó congelada. Podrían quedarse en Estados Unidos o tendrían que preparar maletas para regresar a un país en crisis. Mientras estas decisiones se debatían en las cortes, en las calles se vivían las consecuencias inmediatas. Protestas frente a centros de detención de ICE, enfrentamientos con la policía, familias en pánico por no saber qué pasaría con su permanencia en el país. En lugares como Broadview, Illinois, las protestas frente a centros de detención de ICE se volvieron frecuentes.
Manifestantes denunciaban que las redadas y detenciones eran cada vez más agresivas. Hubo enfrentamientos, gas lacrimógeno, balas de pimienta, personas arrestadas y heridas. Familias que intentaban llevar ropa o medicinas a sus seres queridos detenidos terminaban también en medio del caos. La escena era un reflejo del ambiente que se vivía, la comunidad migrante en estado de alerta constante. Para quienes dependían del TPS, la posibilidad de perderlo significaba mucho más que un trámite migratorio. Significaba regresar a un país que, en muchos casos, habían dejado hace décadas. Venezuela seguía hundida en crisis política y económica, Nicaragua bajo represión y falta de libertades, Honduras con altos niveles de violencia e inseguridad, Haití sumido en pobreza extrema. ¿Cómo podía alguien empezar de cero en esas condiciones después de haber pasado gran parte de su vida en Estados Unidos? El golpe no era solo para los extranjeros, también había un impacto económico brutal. Solo los venezolanos con TPS aportaban miles de millones de dólares en impuestos y enviaban remesas que servían como salvavidas para sus familias. En el caso de El Salvador, por ejemplo, los tepecianos enviaban más de 350 millones de dólares anuales en remesas. Quitarles esa protección significaba no solo deportaciones masivas, sino también la pérdida inmediata de esos recursos que mantenían a flote economías enteras. Y la crisis emocional era evidente. Padres con hijos que eran ciudadanos estadounidenses enfrentaban la angustia de tener que decidir, ¿dejo a mis hijos aquí o los llevo a un país donde no tendrán futuro? Abogados de inmigración advertían que miles quedarían en un limbo, sin TPS, pero también sin una vía concisa hacia la residencia o la ciudadanía. Así, el TPS dejó de ser visto como un simple estatus temporal y se convirtió en un símbolo de estabilidad, de pertenencia y de supervivencia. Cada intento de cancelarlo removía no solo al ámbito judicial, sino también la vida cotidiana de miles de familias que se habían integrado plenamente a la sociedad estadounidense. En medio de esta tormenta, hubo un país que logró evitar la catástrofe: El Salvador. Y no fue casualidad. La realidad era simple. Si el TPS terminaba para los salvadoreños, alrededor de 200.000 personas, más sus hijos, casi 400.000 en total, tendrían que regresar de golpe a un país que apenas genera entre 15 y 20.000 empleos al año, mientras más de 80.000 jóvenes entran cada año a la fuerza laboral. Era un escenario apocalíptico: desempleo masivo, pobreza, violencia y un colapso de la economía nacional. Además, había otro factor decisivo. Más de 2 millones de salvadoreños viven en Estados Unidos. De ahí proviene el 70% de las remesas que sostienen al país, más de 5.000 millones de dólares anuales. Si esas personas eran deportadas, El Salvador perdería no solo a su comunidad más grande en el extranjero, sino también el motor económico que mantiene funcionando a miles de hogares. Fue entonces cuando el presidente Nayib Bukele tomó una decisión estratégica: priorizar la relación con Estados Unidos como una cuestión de supervivencia nacional. Mientras otros gobiernos se enfrentaban con Washington, Bukele buscó restablecer relaciones con Trump, negociar directamente y asegurar que el TPS se mantuviera. Y lo logró. Tras intensas reuniones, El Salvador obtuvo algo histórico: una extensión especial del TPS que no solo era de los 18 meses habituales, sino casi 24 meses. 2 años de tranquilidad, de margen para buscar soluciones más permanentes. El propio embajador estadounidense lo reconoció públicamente, señalando que la extensión era un reflejo del buen trabajo y la cooperación del gobierno salvadoreño. En pocas palabras, Bukele evitó lo que pudo haber sido el peor golpe social y económico en décadas. Mientras Venezuela, Haití, Honduras y Nicaragua veían cómo el TPS desaparecía bajo la administración Trump, El Salvador se convirtió en la excepción, el único país que aseguraba a sus compatriotas más tiempo y más estabilidad. La diferencia no fue la suerte, fue la estrategia. Bukele entendió que sin TPS, El Salvador se enfrentaba a un colapso,
y que la única forma de evitarlo era trabajar de la mano con Estados Unidos, incluso cuando eso significaba enfrentar críticas internas por acercarse demasiado a Washington. El TPS ha demostrado ser mucho más que un permiso temporal. Para cientos de miles de migrantes ha significado estabilidad, trabajo, la posibilidad de enviar dinero a sus familias y, sobre todo, la oportunidad de construir un futuro en Estados Unidos. Cuando la administración Trump decidió eliminarlo para países como Venezuela, Haití, Honduras y Nicaragua, lo que estaba en juego no era solo un estatus legal, eran vidas, familias, economías enteras. Las Cortes intentaron frenar parte de esas decisiones, pero la batalla legal sigue siendo incierta. Lo que sí quedó claro es que cada vez que se amenaza el TPS, el impacto trasciende fronteras, golpea a los migrantes en EU y sacude la estabilidad de sus países de origen. El caso de El Salvador es un ejemplo de lo contrario, un país que gracias a la estrategia de Bukele logró asegurar más tiempo y evitar un desastre social y económico, una muestra de que la diplomacia y las relaciones internacionales pueden marcar la diferencia entre la estabilidad y la catástrofe. Hoy, el futuro del TPS sigue siendo un tema abierto. ¿Debe mantenerse indefinidamente mientras existan crisis en nuestros países? ¿O debería cumplirse la visión de Trump de que sea solo temporal? Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que Estados Unidos debería mantener el TPS como una protección permanente para quienes han construido su vida aquí? ¿O es momento de pensar en otra solución migratoria? Déjamelo en los comentarios, no olvides dejar tu like si este video te gustó y suscribirte para más contenido sobre política en nuestra región.